Hola a todos. Vamos a empezar explicando el diagrama de proceso de operación, que es el tema a desarrollar. Como parte de la ingeniería industrial, parte importante de la ingeniería industrial es el desarrollo de métodos para analizar las operaciones. El método más sencillo para el estudio en la unidad 1 y de todos los diagramas subsecuentes es el diagrama de proceso de operación. Es el más sencillo puesto que para describir los procesos utilizan nada más dos símbolos que son los siguientes. Es el círculo, que significa operación, y es el cuadrado, que significa inspección. Son los dos únicos símbolos que utiliza ese diagrama y que es importante que conozcan. Entonces, la operación, ¿cómo se define? La operación es un proceso, es algún proceso como, por ejemplo, el hornear, el secar, el cortar, el mezclar, el lavar, taladrar. Esos son ejemplos de operaciones. Básicamente es una acción que transforma la materia prima o que sufre la materia prima. Es algo que también se le agrega valor al producto cuando nosotros vayamos a manufacturar algo, y así es como se define la operación. La inspección eh, es como su nombre lo dice, inspeccionar el producto. Es un cuadrado que implica verificar o comprobar la calidad de algún producto, es lo que dice la definición. Ejemplo de inspección puede ser inspección visual con un comparador óptico o con algún instrumento, o simplemente la inspección visual que se hace en varios lados. Otro ejemplo de inspección puede ser mediciones, medir con un caliper, con algún instrumento de medición, cinta métrica, máquina de medición de coordenadas, o medir alguna temperatura. El simple hecho de medir es una inspección. O el simple hecho de comparar también el producto con algún patrón o con alguna unidad ya validada, también es un hecho de inspección. Son básicamente actividades relacionadas con el departamento de calidad. Otros ejemplos, otras definiciones, por ejemplo, operación, que ese círculo, como ya les mencionaba, significa ejemplos: martillar, mezclar o taladrar. También otro ejemplo de inspección es examinar calidad y cantidad, lectura de niveles, como ya les había mencionado, alguna temperatura, y examinar la información impresa, también significa inspección. Son los dos únicos símbolos que corresponden a nuestro primer diagrama, que, como ya les mencioné, es el diagrama de proceso de operaciones. Entonces, una vez conociendo eso, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo muy sencillo es aquí el diagrama de proceso de operación de una mesa para teléfono, y aquí vienen los distintos componentes. Estas líneas que están acá son subensambles que componen la mesa para teléfono. Como podrán ver, aquí dice cubierta. Todas estas operaciones son para hacer la cubierta de la mesa. Bastidor, todas esas operaciones son para hacer el bastidor. Las patas, todas las operaciones son para hacer las patas de la mesa. Imagínense que la cubierta viene siendo lo que es la superficie de la mesa. Las patas vienen siendo, pues, como su nombre le dice, las patas de la mesa. Y el bastidor viene siendo algún elemento que sirve para reforzar la mesa. Entonces, una vez comprendido eso,
nosotros vemos que pues explica cada una de las operaciones. Por ejemplo, para la cubierta, aserrar, que es cortar la madera, obviamente pues, esta mesa es de madera. Aserrar, cortan primero las dimensiones de esa cubierta, y luego posteriormente vienen aquí demás operaciones. Lo importante es recalcar que aquí en la, bueno, número 2, fíjese que cada una de las operaciones las identifica con O-1, que es operación 1, operación 2, operación 3, las va contabilizando cada una de ellas. Y otro hecho importante a notar es que al lado de cada una de las operaciones viene la descripción y viene el tiempo. Eso es muy importante. Número 1, contabilizarlas, identificarlas. Número 2, los tiempos. ¿Por qué? Porque posteriormente esos tiempos se van a resumir en esta tabla resumen. Por eso es muy importante irlos identificando y anotando. Otra cosa que les quería comentar es las inspecciones. Fíjense que aquí hay una inspección que significa verificar dimensiones. Es decir, me imagino que aquí toman una muestra o simplemente si la hacen 100% toman esa cubierta y la miden. Aquí igual vienen aquí las operaciones del bastidor, cortar, unir orillas, etcétera, etcétera, sus tiempos y su orden. Lleva un orden cada una de las operaciones. Y por último las patas igual. Fíjense que en O17, en operación 17, todos estos subensambles, que son 3 subensambles, como ya lo habíamos comentado, que es la cubierta, el bastidor y las patas, se unen en la O17 y luego se inspeccionan, ¿verdad? Los 3 subensambles se unen acá, por eso estas líneas vienen a converger acá y posteriormente se inspecciona, ¿verdad? Después de eso vienen otras operaciones ya finales, que es por ejemplo aplicar capa de barniz, lijar por completo, aplicar laca y por último la inspección de producto terminado. Eso es en resumidas cuentas un ejemplo de diagrama de proceso de operaciones. Y por último y muy importante, la tabla resumen. La tabla resumen que resumen pues las dos conceptos que les dije, que se resume este diagrama, que son las operaciones y las inspecciones. Estos son los dos conceptos. Número significa cuántas operaciones hay en total y el tiempo es el tiempo, la suma total de todas las operaciones. Inspecciones, cuántas inspecciones fueron en todo nuestro proceso, 5. Y como estas nada más las puso representativas en el ejemplo, no le puso un tiempo, por eso le puso trabajo diario. Pero en ocasiones los ejercicios vienen con tiempo, entonces hay que sumar el tiempo y escribirlo acá. Esto en resumidas cuentas, así es el ejemplo de diagrama de procesos de operaciones. Pero vamos a analizar otro ejemplo que viene más completo, y es el siguiente. Primero viene la redacción de todo el ejercicio, y dice así: instrucciones: realizar el diagrama de proceso de operaciones del siguiente caso. Ejercicio 1. Para ensamblar todas las partes, esto es tapa, botón y muela, tubo, cuerpo y resorte. Una empresa fabricante de plumas emplea en su proceso de fabricación el método que se describe a continuación. Entonces, viene aquí el método, el desarrollo, es un desarrollo de cómo se ensambla la pieza o cómo se fabrica la pieza. La pieza es esta, que es una pluma, y estos son los componentes, y aquí los describe en la figura. El número 1 es la tapa de la pluma, que digamos que es la mitad superior de la pluma. El número 2, o bolígrafo, como le quieran llamar. El número 2 es el cuerpo, que es esta parte de aquí, que viene siendo de donde se toma la pluma. Número 3, el clip, que es este componente que está aquí arriba.
número 4 resorte, número 5 botón, que es este componente, y número 6 muela, que es en donde embona el botón para accionar el mecanismo. Número 7 subensamble de tubo, que viene siendo el tubo de plástico con la tinta adentro y la punta del bolígrafo. Esos son los componentes de la pluma. Entonces vamos a leer rápidamente en qué consiste el ensamble o la fabricación de esta pluma para ir elaborando el diagrama. Entonces dice, para fabricar la tapa, es decir, este componente, se emplea poliestireno pigmentado y en la primera operación de moldeo el tiempo unitario es de 0.050 minutos. Entonces hay que notar lo siguiente, lo que te está diciendo es de que la tapa es de poliestireno, un plástico, y para eso se moldea, ¿verdad? El tiempo de moldeado de esa tapa es de 0.050 minutos. Entonces nosotros vamos a realizar ese diagrama que dijimos que era intervenían 3 componentes. Número 1, operaciones. Número 2, inspecciones. Y número 3, las líneas que las unen, ¿verdad? Entonces esos 3 componentes son los que vamos a utilizar para desarrollar nuestro diagrama. Y aquí les tengo ya el ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer, este diagrama, nótense que empieza del lado de derecha a izquierda. Nosotros tendemos a escribir de izquierda a derecha, pero no, este diagrama se elabora de derecha a izquierda. Entonces hacemos una línea aquí y le ponemos número 1 tapa, que es el componente número 1, y de ahí empezamos a dibujar líneas y círculos para ir desarrollando o ir esquematizando nuestra operación. Entonces dicen que la primera etapa es de moldeo, ¿verdad? La primera operación es de moldear la tapa. Entonces número 1 tapa, dibujamos la línea y hacemos nuestro primer círculo, pues que es una operación, ¿verdad? Ya dijimos que nada más había 2 símbolos, vamos a utilizar solo 2 símbolos para desarrollar este diagrama, que es operación e inspección. Entonces nos preguntamos, moldeo, ¿será operación o será inspección? Entonces está muy fácil. ¿Por qué? Porque ya dijimos que inspección nada más eran operaciones netamente de verificar, de dimensionar, operaciones de inspección de calidad, ¿verdad? Entonces moldear no es una operación de inspección de calidad, sino es una operación de proceso. Por lo tanto, es operación, dibujamos el círculo, le ponemos el número 1 y ese es nuestra primera operación, que es moldear tapa, y escribimos su tiempo el lado izquierdo. Así es como se representa nuestra primera operación. Siguiente dice, para quitar rebaba, el tiempo unitario es de 0.060 minutos. A todo este conjunto se denomina subensamble de tapa. Como ya les había dicho, este diagrama describe las etapas del proceso como subensambles. Entonces, la operación número 2 dijimos que era quitar rebaba, dibujamos el círculo, le ponemos el número 2 y su tiempo, que es 0.060. Entonces hasta ahí todo va bien. Fíjense que en el diagrama vienen los subensambles, el que sigue es botón, luego muela, luego tubo, conforme vamos leyendo el ejercicio. Ok, posteriormente seguimos leyendo, seguimos analizando la operación. Dice, para fabricar el botón se emplea poliestireno pigmentado. Ya está hablando de otro elemento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer otra línea para botón. Hacemos la siguiente línea o el siguiente apartado para botón. Yo le llamaría apartado. Y de ahí empezamos a desglosar las diferentes operaciones que intervienen en el botón. Entonces, para el botón dice que solo se realiza una operación de moldeo y el tiempo unitario es de 0.040. Por lo tanto, nada más es un círculo. Sería, según cronológicamente, la operación número 3, ¿verdad? Porque ya llevamos la 1, que fue para moldear la tapa, la 2 fue para quitar rebaba de esa tapa,
y por lo tanto la que sigue es la 3. Es importante llevar esta contabilización o esta contabilización de operaciones para al último pues escribir cuántas operaciones son en total, ¿verdad? Ok, entonces hasta ahí el botón no tiene gran complicación, nomás es moldear el botón y hasta ahí. Siguiente, dice para fabricar muela, abrimos otro apartado, el número 3, que sería para muela. Dice, se emplea poliestireno pigmentado, se realiza una operación de moldeo con un tiempo unitario de 0.40, ¿verdad? Entonces aquí está, sería la operación número 4 y con su tiempo de 0.40. Posteriormente, la pieza terminada se envía a asamble final, entonces podemos dejar una línea aquí inconclusa y ya al final unirla, por lo mientras nosotros la dejamos aquí, porque después en la redacción vamos a ver en dónde se unen. Posteriormente dice, nos quedamos en muela, entonces nada más se moldea y ya. Tubo, después habla de tubo, abrimos un apartado para tubo, aquí está, que sería el número 4. Nota importante, acuérdense que llevamos un orden, tanto en las operaciones como en los subensambles. Entonces nuestro primer subensamble hay que escribirle el número 1, el segundo el número 2 y así sucesivamente en ese orden vamos enumerando nuestros subensambles. Por lo tanto, como el otro elemento es el tubo, le correspondería el ensamble número 4. Entonces vamos a ver qué nos dice de tubo. Dice, para fabricar tubo se emplea poliestireno. La primera operación se realiza extruir tubo, que sería esta operación, la 5, extrusión de tubo, y utiliza un tiempo unitario de 0.020, aquí está. Después se efectuó la operación cortar a tamaño, obviamente el tubo, la cual se emplea un tiempo de 0.005, ¿verdad? Entonces, posteriormente de extruir, hay que dibujar la siguiente operación que es cortar, que sería la número 6. Y posteriormente se envía su ensamble en donde se reúne con los materiales de compra, remache y tinta. Entonces después de 6 vamos a dejar una línea inconclusa, todavía olvídense que está esta número 7, porque después se van a unir con otros componentes, ¿verdad? Seguimos. Entonces nos quedamos que tubo se iba a unir con elementos de compra, ¿verdad? Entonces aquí está, esta es la parte de tubo, ¿verdad? Dice que la pieza se envía a su ensamble donde se reúne con materiales de compra, remache y tinta. Entonces hay que abrir apartados para remache y para tinta, que sería el número 5 remache y el número 6 tinta, porque los menciona, hay que incluirlos y son elementos de compra. ¿Qué quiere decir? Que estos elementos se compraron y se metieron al proceso, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que asignarles una inspección, por eso yo aquí estoy dibujando un cuadrado con la inspección número 1 y aquí en tinta otro cuadrado con la inspección número 2. ¿Por qué? Porque aunque son elementos de compra, estos elementos se inspeccionaron previamente. Entonces sí hay que dibujarles las inspecciones de cada uno. No sufrieron ningún proceso, pero sí se inspeccionaron. Recuerden que toda materia prima en proceso se inspecciona, lleva una inspección de incoming inspection, por lo tanto hay que dibujar estos dos componentes, estos dos inspecciones sin tiempo. ¿Por qué? Porque como nada más los menciona y no les asigna ningún tiempo, nada más hay que dibujarlas representativamente y siguiendo la cronología, como es la primera inspección, remache nada más le ponemos su cuadrado de inspección y tinta le ponemos su cuadrado de inspección nada más, que sería la número 2, siguiendo la
el orden cronológico. Y decía el ejercicio que esos dos elementos de compra, remache y tinta, se reúne con tubo. Dice, estos materiales se introducen, es decir, remache y tinta, al tubo, ¿verdad? Entonces, imagínense, el tubo se rellena de tinta y se le pone un remache. Entonces, estos dos se van a unir a tubo. En la operación remachar y llenar tinta tubo en un tiempo unitario 0.060. Por lo tanto, dibujo la operación número 100 aquí abajo y le pongo .060 y ahí con dos líneas, uno remache y tinta. Y ya tenemos el subensamble de tubo, ¿verdad? Nótense que en ese subensamble se unen tres componentes, que sería tubo, que sería tinta y que sería remache. Muy bien. Posteriormente seguimos. El cuerpo, ahora habla de otro componente. Acuérdense que el cuerpo de la pluma es este componente de acá, este de aquí, cuerpo. Dice, el cuerpo se fabrica con poliestireno otra vez, es un plástico y se moldea, por lo tanto se moldea. Acuérdense que los plásticos se moldean y que se emplea un tiempo unitario de .050. Entonces abrimos un apartado para cuerpo y su operación de moldeo, ¿verdad? Que sería la número 8. Acuérdense que la 7 fue esta, por lo tanto sigue la 8 y su tiempo 0.050. Hasta ahí no hay problema. Posteriormente, dice, la siguiente operación es quitar rebaba. Obviamente ese plástico se moldeó, imagínenselo, se moldeó y tiene rebaba, ¿verdad? Hay que quitarle la rebaba, que es otra operación que utiliza un tiempo de 0.40. Aquí está, sería la 9 con el tiempo de 0.40. Ahí está ya representado. Y la pieza terminada se envía a ensamble final. Cuando dice eso, nosotros hay que dibujar una línea suspensiva, si quieren a mano, si lo van a hacer primero a mano, si no, déjenlo así. Y vamos a seguir leyendo la redacción en donde se van a ir uniendo los componentes. La primera operación, aquí abajo ya para terminar el ejercicio, suelta este párrafo, dice, la primera operación del ensamble final es armar tapa, donde se introducen los ensambles tapa, botón y muela. Entonces hay que identificar tapa, botón y muela. Entonces está hablando que la primera operación de subensamble final va a ser esta que está aquí abajo, en donde se va a unir naturalmente tapa, luego botón y luego muela. ¿Por qué? ¿Por qué la dibujo acá? Porque tenemos que seguir el orden. Como estos dos componentes se van a unir a tapa, tengo que poner este círculo abajo en la línea de la tapa. Si la tapa se uniera a botón, este círculo lo pondría abajo de botón, ¿verdad? Pero no. Nótese que el muela y botón se van a unir a tapa. Tapa es la que manda. Por lo tanto, escribo debajo de la línea de tapa este círculo en donde se van a unir estos dos componentes. Y ahí me viene, esa unión de componentes lleva un tiempo, ¿verdad? No nada más se unen así como así, lleva un tiempo. Por lo tanto, aquí me lo está diciendo. La operación para unir esos tres componentes de 0.20 y la tengo que escribir aquí, ¿verdad? A un ladito del círculo. No la pongo del lado izquierdo porque aquí están estas líneas y me va a estorbar. No importa si puede ir del lado izquierdo o del lado derecho, el chiste es que sea claro, ¿verdad? Posteriormente, dice, la segunda operación de ensamble final obviamente se denomina ensamble de pluma, fase en la cual se introducen al ensamble anterior, es decir, a este 10, se van a introducir, por lo tanto, tengo que dibujar una línea debajo de 10 porque todos los componentes se van a unir a tapa, ¿verdad? Este es un ensamble de tapa. Entonces despliego una línea debajo del número 10, que sería la número 11, que es donde se van a unir los demás subensambles, ¿verdad? Por lo tanto, dice que subensamble de tubo, que sería este 7, despliego una línea de abajo del subensamble de tubo. Luego dice clip, resorte y cuerpo. Clip, una línea, la estiro, cuerpo,
otra línea y resorte otra línea. Entonces estos 1, 2, 3, 4 componentes con subensamble de etapa los uno aquí en 11 y me tiene que asignar un tiempo. El tiempo para unir todos esos componentes es de 0.220 minutos, por lo tanto escribo 11 y le asigno el tiempo de 0.220. Ahí el número 11 es donde se unen todos los componentes. Imagínense, está un subensamble de etapa que es el número 10, está un subensamble de tubo que es el número 7 y los demás componentes vienen sueltos, que es cuerpo, que es clip y que es resorte, y ahí se van a unir. ¿Por qué pongo clip y resorte acá? Porque acuérdense que también son elementos de compra, ¿verdad? Aquí lo debe de decir. Aquí lo menciona clip y resorte. Clip y resorte son elementos de compra. Acuérdense, vamos al dibujo. Aquí está, que sería 3 clip y 4 resorte. Son elementos que nada más los menciona, por lo tanto, como nada más los menciona, hay que escribirlos. Hay que hacer un apartado número 8 de clip y número 9 de resorte. Y como son elementos de compra, como lo está mencionando, obviamente se compraron, ¿verdad? Hay que escribirles un cuadrito de inspección a cada uno de ellos, porque dijimos que los elementos de compra tenían incoming inspection o inspección de recibimiento, y hay que anotarlos representativamente. Como no habíamos quedado en inspección número 2, por lo tanto sigue la 3 y la 4, aquí están, y no se les pone tiempo porque nada más son representativas, ¿verdad? Para este ejercicio. Va a haber ejercicios en las que a lo mejor si les asignen un tiempo, pues es que hay que escribírselo, ¿verdad? Pero en este caso no se los asigna, pues por lo tanto nada más escribimos los símbolos de inspección con su respectivo orden. Y se unen aquí en 11 todos los componentes con un tiempo de 0.220. Muy bien, seguimos. Luego dice, la siguiente operación es efectuar prueba, en la cual se emplea un tiempo unitario de 0.070. Esta prueba, acuérdense que es una operación de verificación, es una operación de calidad. Por lo tanto, dijimos que las operaciones de verificación o operaciones de control de calidad iban a ser inspecciones. Por lo tanto, hay que dibujarle un cuadrado que según nuestro orden sería el número 5 y le asignamos su tiempo de prueba, que es 0.070. Es decir, ya ensamblados todos los componentes, imagínense la pluma, ya ensamblados todos los componentes. ¿Qué se va a hacer? Se va a hacer una prueba. Puede ser presionar el botón varias veces para ver que no se atore, escribir con la pluma para ver que realmente fluya la tinta y funciona el mecanismo. Entonces el número 5 es la prueba y la ponemos, ¿verdad? Posteriormente de la prueba dice, se finaliza el proceso con la operación de empacar en un tiempo unitario de 0.070. Por lo tanto, es una operación, ya dijimos que aunque no parezca, también empacar es una operación porque no es inspección. Acuérdense que este diagrama nada más maneja dos conceptos, operación e inspección. Entonces, si no es inspección, tiene que ser operación. Por lo tanto, empacar es una operación y con su respectivo tiempo de 0.70, que es donde se empaca el producto. Y por último, la pluma ya empacada se envía al almacén de producto terminado. Esa operación ya no la escribimos, no es relevante, no le asigna tiempo, por lo tanto así se queda. Muy bien, ya terminamos todo nuestro diagrama, ya dibujamos su simbología con sus tiempos, y por último lo que queda que hacer es la tabla resumen, que es muy importante. ¿Y en qué consiste? Dijimos que es poner los dos elementos que intervienen en el diagrama, que son operaciones e inspecciones, tanto su cantidad como su tiempo. Entonces, la cantidad, ¿cuál va a ser? Contabilizar todas las operaciones, pero ojo, nosotros ya llevábamos una cronología de cada una de las operaciones, entonces basta nada más con fijarse en la última operación, que es la número 12, por lo tanto hay 12 operaciones, perdón.
Inspecciones, igual, llevan un cierto orden, una contabilización, hay que fijarnos en la última inspección, que sería la número 5, por lo tanto hay 5 inspecciones, y sumamos esos dos cantidades para obtener los totales, que serían un total de 17 actividades, va un renglón de totales, y vamos a ver los tiempos no queda de otra más que agarrar operación por operación y sumar los tiempos. La suma sería 0.675 minutos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los tiempos nos dio minutos. Y las inspecciones, pues aquí nada más hay que notar algo, que nada más vamos a escribir el tiempo de una inspección. ¿Por qué? Porque aunque fueron 5 inspecciones, pero 4 de ellas fueron representativas, sin tiempo. Entonces sí se anota la cantidad de 5 inspecciones, pero el tiempo pues nada más es de una. Si las inspecciones tuvieran tiempo, también las sumaríamos, ¿verdad? En este caso nada más es una, se pone 0.70 y por último el total, que es la suma de los tiempos de las operaciones con las inspecciones. Aquí pueden ver la fórmula de Excel de suma, da un total de 0.745 minutos. Y esa es la forma en la que se realiza el diagrama de operaciones. No les puse la redacción de cada una de las operaciones porque si no se iba a ser un diagrama muy pesado, con mucho tiempo. No es necesario realmente, con que pongan la simbología con su número y de orden y su tiempo, con eso es suficiente para los propósitos de este curso. Entonces, aquí tienen la explicación del primer ejemplo de diagrama de operaciones. Espero que les sirva.